Introducción. José Duarte. Evoluciona o muere, gitano. Es una obra dedicada a todos los gitanos que han sido olvidados por la historia. Hombres con valores excepcionales, y arrojo frente a toda clase de adversidades. Patriarcas gitanos que supieron aguantar con valor sus tradiciones, cultura y ritos, a pesar de sufrir en su carne la mordedura de la intolerancia de los pueblos. Dedicada, también, a todos los hombres de paz que siguen luchando por un mundo más justo, más tolerante, donde poder convivir todas las culturas, pueblos y razas, en feliz y próspera paz. Y a esos jóvenes que forjan las revoluciones evolutivas, y que pasan de todo perjuicio social, razas, culturas o religiones. Sobre todo, a los jóvenes gitanos de hoy, del presente y del futuro, para que sepan llevar a cabo una evolución, sin traumas raciales ni complejos. Para que nunca olvide de luchar al lado del más necesitado. Para que fomenten la cultura gitana, y la vea como una joya más en la corona de la cultura universal, unida con todos los demás pueblos de nuestro mundo. Para que nunca se avergüencen de su identidad gitana, ni aun llegando a obtener una carrera universitaria o una buena posición social. Que recuerden a los gitanos que, sin estudios y semianalfabetos, lucharon por una mejor posición, para las generaciones futuras, pagando un alto precio por dejarnos nuestra herencia gitana. Los orígenes y el término de un viaje. 1. Los movimientos de los gitanos en Europa. El lugar de origen. Las leyendas y la lengua de los gitanos. Se ha construido una variedad de hipótesis y enarbolado gran cantidad distintos de suposiciones, que intenta fijar el origen remoto de los gitanos en puntos de la Tierra. Pero la cuestión continúa estando abierta. El conocimiento tradicional de los gitanos, sin historia escrita, parece ser muy oscuro y contradictorio. En Gran Bretaña, por ejemplo, las opiniones de los gitanos, en unos casos, sitúan su propia procedencia en Egipto, y en otros afirman que nadie, ni ellos mismos, conocen el punto de partida. Bentwell, 1970. Se puede encontrar ideas similares en España. Algunos gitanos se dicen hijos de la gigantona de Egipto. Otros afirman que su estirpe está entre los hijos del faraón de Egipto. El caso es que nunca pueden llegar mucho más allá en el intento de relacionar estas ideas con las leyendas que aparecen dispersas por Europa sobre el origen egipcio de los gitanos. 3 de ellas parecen ser comunes a gitanos de países tan diferentes y distantes como Francia, Hungría y España. La primera hace a los gitanos descendientes de Adán, y de una mujer distinta de Eva en su relación con Adán. De ahí que algunos gitanos concluyan que nacieron sin pecado original que contamina a los payos, y sin pecado no están sujetos al trabajo cuando se entiende como obligación y castigo. Las otras leyendas hacen referencia a una maldición que Dios hizo recaer sobre el pueblo gitano. En ambas, es Egipto el lugar de origen. Según una, los gitanos son descendientes de aquellos egipcios que negaron su ayuda a la Virgen María, San José y el niño, cuando huían de la persecución de Herodes. La otra describe la crucifixión de Cristo. Los soldados romanos buscaban clavos para sujetar su cuerpo a la cruz, pero ni encontraban clavos ni herrero que quisiera hacerlo. Un hombre egipcio accedió a ello, y por maldición de Dios, tanto él como toda su familia vagarían por el mundo durante toda la vida suya y de sus descendientes. El hecho es que no todos los gitanos conocen estas leyendas, y que muchos, al menos en este país, carecen de una tradición sólidamente arraigada sobre su origen. Ante tales preguntas, las respuestas suelen apuntar a Egipto, la India, e incluso Hungría. Lo que sí tiene en común, es que cada uno da por válida su versión para la totalidad de los gitanos del mundo. Veremos más tarde en este mismo capítulo, que la procedencia egipcia de los gitanos se ha aceptado durante mucho tiempo en la literatura, especialmente la que corresponde de los siglos V-XVIII. Existe hoy cierto acuerdo entre personas conocedoras del tema en señalar la India como punto de partida de este pueblo.
Lingüistas historiadores han llegado a esta conclusión sobre una base casi exclusivamente filológica. La lengua gitana es el romaní o romano, que se habla en varios dialectos en distintos puntos de Europa. Ya veremos hasta qué punto diferentes grupos de gitanos pueden, de hecho, comunicarse a través de estos dialectos. Los lingüistas han clasificado el romaní como lengua neo-aria del tipo que se encuentra en el noroeste de la India. Fue Christopher Rudiger, 1782, quien en la segunda mitad del siglo XVIII encontró una correlación entre la lengua romaní y la hablada en el noroeste de la India. Y durante el mismo periodo, un lingüista alemán, Geermann, 1782, identificó el romaní como la lengua que se hablaba en la margen derecha del río Sindh, que actualmente tiene a Karachi por capital. Una considerable cantidad de literatura ha versado sobre la conexión hipotética de Sindh con el nombre dado a los gitanos en diferentes partes del mundo, tales como Sindhi, Sincalo, Singaro y Sigaro. Bardowey, en un libro dedicado a todos los gitanos del mundo, 1970, discute el trabajo de Sir Ralph Turner, August Podimiclosic. Sir Ralph Turner, especialista inglés en sánscrito, al analizar los dialectos del romaní, 1926, coloca a los antepasados de los gitanos en la India central, moviéndose en dirección noroeste, hacia los años 300 a.C. Más tarde, en el siglo XIX, August Potit, 1844, y Xavier von Miklosic, 1872, coincidían en fijar el tiempo en el cual los gitanos habían abandonado el noroeste de la India en dirección a Europa. Escribían que los dialectos arios de la India estaban, en cambio, sobre el año 1000 después de Cristo, transformándose en las formas lingüísticas que actualmente se hablan en el área. Pero los dialectos del romaní, aunque incluían algunos de aquellos cambios, no incluían todos ellos. Sobre esta base exclusivamente, concluían que el éxodo de los gitanos habría comenzado probablemente sobre el año 1100 después de Cristo. Partiendo de estas investigaciones y de los datos que constan en los primeros documentos relacionados con la aparición de los gitanos en Europa, muchos autores han especulado sobre la posibilidad de que fuera la gran invasión turca la razón fundamental para la dispersión de los gitanos por Europa. Fue a comienzos de los años 20 de este siglo, cuando el Dr. Sampson, 1926, propuso una hipótesis importante sobre el éxodo de los gitanos, compartida hoy por la mayoría de los autores preocupados por el tema. A través del análisis de los dialectos del romaní, especialmente los hablados por los gitanos galeses, reconstruyó la ruta que los gitanos habían seguido en su movimiento hasta el extremo occidental de Europa. A partir de Indostán, habrían pasado a Afganistán, y de aquí al Irán. En Irán, según afirma, tomaron dos caminos diferentes. Algunos llegaron a Bizancio a través de Armenia, y otros pasaron al norte de África habiendo cruzado Siria. Esto explicaría por qué se encuentran palabras greco-bizantinas solamente en algunos grupos gitanos y palabras árabes solamente en otros. Los orígenes de los gitanos y su historia remota se han analizado casi exclusivamente sobre una base lingüística. Incluso esta parece ser dudosa, al no haber un acuerdo total entre los especialistas acerca de muchas palabras que parecen ser fundamentales para la argumentación realizada desde la propia perspectiva lingüística. Así, mientras la palabra rom, que aporta su raíz a romaní lengua gitana, y gente gitana, piensan algunos que deriva de dam, gente de una casta inferior del noroeste de la India, otros concluyen que deriva de damara, una palabra sánscrita que significa tambores. La llegada a Europa. El primer documento en el que se menciona a los gitanos se encuentra en las crónicas bizantinas. Ferrer, 1965. Indica la presencia de gitanos en Anatarlos, en Cilicia en el año 835 después de Cristo. Y por lo tanto, mucho antes del tiempo hipotético marcado para el éxodo de los gitanos de la India por Miklosic, sobre el año 1100 después de Cristo.
pero precisamente sobre esta última fecha existe la posibilidad de que los gitanos estuvieran en Grecia, tal como escribe un monje del Monte Athos. Se refirió a unas gentes conocidas por Atzicani, que eran hechiceros y ladrones. Dowey, 1960. Clebert, 1967. Durante los siglos XII y XIV, se disemina sobre el área que se extiende desde el Peloponeso hasta el río Danubio. Hay referencias sobre ellos en documentos fechados en Creta en 1322, después de Cristo, y más tarde en Corfú, Creta y los Balcanes. Kleber, 1967. Dowey, 1970. Valaquia actual sur de Rumania, al igual que Moldavia hoy noroeste de Rumania y sudoeste de Rusia, se vio invadida por un gran número de gitanos, y solamente 16 años después de su llegada, se había decretado su captura como esclavos. Mantuvieron este estatus durante muchos siglos de modo que, en 1835, todavía encontramos documentos rumanos que establecen el precio de los gitanos a los vendedores y compradores de esclavos. Por tanto, parece que fue ya muy entrada la segunda mitad del siglo XIV cuando los gitanos comenzaron a diseminarse sobre la Europa occidental, escapando muchos de la esclavitud de Valaquia, y tomando dos rutas diferentes, una a través de la costa mediterránea, y la otra sobre la Europa central. Poissonier, 1853. Ferrer, 1965. A comienzos del siglo XIV los encontramos ya en Hamburgo, donde las crónicas nos hablan de un duque y un conde que habían entrado en la ciudad. Münster, 1955. Desde aquellos años, y a lo largo de todo el siglo, los documentos hacen referencia casi invariable a bandas de gitanos de un número que oscila entre 25 y 125 personas, conducidas por los llamados condes o duques. Existe otro elemento común a la mayor parte de la evidencia documental. Muchas de esas bandas llevaban consigo cartas de salvoconducto firmadas por Segismundo de Bohemia. Una de estas cartas está fechada en 1423, y por requerimiento del emperador, se pide a sus súbditos y oficiales que favorezcan y protejan al gitano Ladislao y a su gente, y ordena que, si cualquier problema o perturbación surgiera entre ellos, entonces ninguno de vosotros, sino el conde Ladislao solamente, tendrá el poder de juzgar y sancionar. Dowey, 1970. Con cartas similares a estas, muchas bandas de gitanos atravesaron Alemania, Suiza, Bélgica y Holanda. Aquí aún en el primer cuarto del siglo XIV, un documento encontrado en Deventer, nos indica que un duque Andrés de Egipto Menor, había entrado en la ciudad acompañado de una centena de seguidores. Juan Castellac, Gasol, 1967. Estos condes y duques de Egipto Menor, provistos de cartas de presentación firmadas por Segismundo, ofrecieron la razón por la que los gitanos fueron llamados desde entonces egipcianos, de donde se deriva el vocablo castellano, gitanos. Durante el siglo V, y más tarde, los europeos pensaron que los gitanos provenían realmente de Egipto. Pero parece ser que Egipto Menor se utilizaba en el sudeste de Europa para denominar una región de Asia Menor. En cuanto al nombre bohemios, o bohemians, tan comúnmente utilizado en Francia, parece estar relacionados con los primeros gitanos que penetraron en el país, y que traían consigo las famosas cartas de paso del emperador de Bohemia. No tenemos una idea clara de cuánto se convirtieron los gitanos al cristianismo. Aparecen como tales en Bolonia, en 1422. Un documento de esta fecha indica que otro duque Andrés, o quizá el mismo que se mencionaba en los Países Bajos, estaba de paso en Bolonia camino de Italia, en donde pensaba llegar hasta Roma para visitar al Papa. No existe evidencia sobre aquella posible visita entre el Papa Martín V, por aquellos años, y los gitanos. Sin embargo, sí existe un documento que nos indica la presencia de los gitanos en Roma en el año 1422, esto es, en el mismo año en que el duque Andrés dijo en Bolonia que se dirigía a Roma a ver al Papa. En 1427,
Otro documento hace referencia a la presencia de gitanos en París. En él se indica que ellos afirmaban ser cristianos en su tierra de origen, pero que habiendo sido conquistados por gente musulmana, tuvieron que renunciar a su fe. Por esta razón, habían ido a Roma para